Muy buenas noches. Muy buenas Buenas noches noches. con todos los participantes. Muy buenas noches. Les saluda la señorita Janet Velarde. Soy coordinadora de la Escuela Integral de Especialización Profesional, ESIEP. Bien, les quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, ¿no?, al primer diplomado de Criminalística y Criminología. El día de hoy en esta sala se encuentran ya nuestros alumnos, los que decidieron llevar ese diplomado con nosotros. Asimismo, hay algunos interesados que están evaluando de repente tomar la decisión de llevar con nosotros este diplomado, ¿no?, en esta primera sesión, en esta primera clase. Quiero saludar también a nuestros seguidores de Facebook y de las demás redes sociales, que también a través de nuestros canales quieren acceder a esta primera clase del diplomado en Criminalística y Criminología. La sesión o las sesiones se van a desarrollar todos los días lunes, en el horario de 7 a 9 de la noche. La modalidad de este diplomado es tanto modalidad de clases sincrónicas como asincrónicas, ¿no? Las clases sincrónicas son las clases que se van a desarrollar los días lunes, en el horario que acabo de mencionarles. Así que, bueno, por el grupo de WhatsApp se va a estar enviando el link para que todos ustedes puedan acceder a las clases, ¿no? Todos los días lunes, como lo acabo de mencionar. Y las clases asincrónicas, les explico un poco de qué se va a tratar, es que nosotros contamos con una plataforma que es nuestra aula virtual. En nuestra aula virtual, para los alumnos que ya se encuentran matriculados, estos alumnos van a poder acceder a esta plataforma y tener acceso a cada una de las clases, las que van a quedar grabadas en esta aula virtual. Asimismo, van a tener acceso a todo el contenido que el docente entregará a los alumnos y también al área académica. Es muy importante estas dos modalidades, ¿no? Porque en la primera modalidad, que son de las clases sincrónicas, al estudiante le va a permitir interactuar con el docente. Y en la modalidad de clases asincrónicas, en caso por algún motivo ustedes se conecten tarde o de repente no se puedan conectar por motivos laborales u otros motivos, no se perjudiquen y puedan revisar su clase completa. Bien. A continuación voy a presentar al docente que tiene a cargo el desarrollo de esta primera sesión, el magíster Gustavo Arroyo. Es el docente que va a desarrollar el diplomado. Bien, él es coronel de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, egresado de la Escuela de Oficiales de la entonces Policía de Investigaciones del Perú en el año de 1987. Perito criminalístico, abogado titulado en la Universidad de San Martín de Porres, acreditado en el Colegio de Abogados de Lima. Es también magíster en gestión pública de la Universidad del Pacífico. Ha sido catedrático de Derecho Civil y Criminalística en la Escuela Superior de Policía y en el Instituto de Criminalística, ex magistrado del Fuero Militar Policial en el año 2001. También asesor legal de la Dirección de Investigación Criminal. Asimismo, en los años de 2009 a 2010, ha sido jefe de los laboratorios criminalísticos de la Dirección Antidrogas en el año 2012 y ha sido becado por la alta nota en el programa de alto mando del Ejército, INAEP, en el año 2014, ¿no? Delegado de la Policía Nacional del Perú en las cumbres de líderes APEC desarrollados en Filipinas. Bien, ya conocemos un poco más acerca de nuestro docente, el magíster Gustavo Arroyo. A continuación, voy a darle pase para que de esta manera dé inicio a la primera sesión del diplomado en Criminalística y Criminología. Profesor Arroyo, muy buenas noches.
Buenas noches, señorita Janet, ¿cómo está? Buenas noches, doctora Janet Velarde. Muy Buenas buenas noches noches. con el doctor Carlos Pulca. Buenas noches con todos los participantes en este diplomado de criminalística y criminología. Bueno, quienes ya, eh, si me permite presentarme, soy el magíster Gustavo Eduardo Arroyo Torres, abogado, y bueno, tengo alguna experiencia en la materia de investigación criminal y criminalística. Justamente ya anteriormente ya había anunciado este diplomado con todos ustedes. Se ha compartido una obra, una obra de mi autoría, un libro, que justamente va a servir como material de consulta para este diplomado. Ya es un libro llamado Diagnósticos y Alternativas contra la inseguridad e impunidad en el Perú. Es un libro que lo escribí en la República Popular China el año 2018, mientras desempeñaba el cargo de agregado policial en la Embajada del Perú en la República Popular China durante el año 2017 al 2019. Y ese libro lo he compartido con el grupo WhatsApp de este prestigioso instituto superior, especialmente en todo lo que es en temas forenses, para que puedan compartir con todos ustedes. Este WhatsApp ha sido, perdón, este libro ha sido compartido, eh, ha sido compartido con la Escuela Integral de Especialización Profesional, y no sé si todos ustedes lo pueden tener a la mano. Me gustaría que todos lo puedan tener, porque yo ya he compartido ese libro con todos ustedes. Bueno, entonces vamos a tratar temas ya de mucha vigencia, como son eh, la criminalística y la criminología, especialmente desde un punto de vista forense, desde un punto de vista legal, desde un punto de vista de la investigación criminal, ¿ya? Vamos a hacer hay mucha gente que confunde, especialmente el periodismo, especialmente la opinión pública, confunde mucho algunos términos. Por ejemplo, confunden investigación criminal con inteligencia, inteligencia policial, que son dos conceptos muy diferentes. Confunden, por ejemplo, investigación criminal con criminalística, o vale decir, la Dirección de Investigación Criminal, que con los que conocemos está en la Avenida España, con la Dirección de Criminalística, que está en la Avenida Aramburú, en Surquillo, ¿no? Se confunden mucho esos términos, y especialmente algunos colegas abogados, inclusive, confunden esos términos. También existe una confusión, un vacío en lo que corresponde a la criminología con la criminalística, que son términos también muy distintos, que en muchos casos, como ya lo vamos a demostrar, trabajan de la mano, porque mucha gente piensa que son posiciones encontradas, que son posiciones contrarias, la criminalística y la criminología, cuando en realidad son complementarias, al igual que la investigación criminal y la criminalística, ¿no? Son completamente afines, son complementarias, ¿no? Y no solamente es un patrimonio policial, ¿no? También es un patrimonio que lo comparte el Ministerio Público y que también lo comparten muchas universidades, muchos centros de investigación científica, comparten todos estos temas forenses, ¿no? Entonces, en realidad me gustaría mucho que todos ustedes puedan tener a la mano no sé, ¿ustedes tienen acceso al grupo de WhatsApp de la escuela de, tienen acceso, por favor, al grupo de WhatsApp de la Escuela Integral de Especialización Profesional? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar con la primera sesión. El día de hoy ya se ha compartido un sílabo con el curso. El día de hoy tocaremos lo que es la doctrina de investigación criminal. Vamos a hablar
voy a hablar especialmente de lo que va a venir en este diplomado, ¿ya? En este diplomado está viniendo, ¿ya? Durante la primera semana, la doctrina de investigación criminal y los procedimientos de investigación criminal, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. Y al final lo vamos a complementar con un video tutorial, ¿ya? Bastante didáctico, que nos ha compartido nuestros hermanos colombianos, ¿ya? Después, en la segunda semana, vamos a ver lo que es inteligencia operativa policial, ¿ya? La inteligencia operativa policial que se aplicó mucho para la lucha contra el terrorismo, y que también durante la década de los 90, ¿ya? Y comienzos de los 2000, se aplicó bastante contra el secuestro, ¿ya? Entonces también vamos a ver la distinción entre la operatoria o la operación policial, entre una operación policial y una operación militar. Ahí para tenerla clara en qué se diferencia el accionar policial y el accionar militar. Son completamente distintos, ¿no? Que claro, tiene mucho que ver con esta inteligencia operativa policial, porque la inteligencia operativa policial nace de una doctrina militar, justamente, ¿no? Donde consideraban al enemigo, ¿no? A los delincuentes terroristas, ¿no? Es por esa razón que nace, pero es necesario hacer esa aclaración. Y también vamos a tener las técnicas especiales de investigación policial, donde vamos a ver algunos temas como el manejo de confidentes, el manejo de informantes y todo lo demás. En la tercera semana veremos, ya estamos entrando a lo que es criminalística. Vamos a ver la doctrina de criminalística y la importancia de la criminalística en el proceso penal, con sus correspondientes principios científicos de la criminalística. Vamos a ver todo lo que es doctrina criminalística durante la tercera semana. En la cuarta semana vamos a ver ya la criminalística operativa, lo que significa, por ejemplo, la introducción al ingreso a la escena del crimen, todo lo que es y la escena del crimen, la investigación de la escena del crimen, conocida antiguamente como la inspección técnico-criminalístico o inspección técnico-policial, ¿no? También vamos a ver una exposición funcional sobre las distintas disciplinas forenses de la rama criminalística, ¿no? Que prácticamente es el soporte científico que le da el peso, que le da el carácter de rigor científico, que le da que le da el grado de veracidad a una investigación, ¿no? O sea, para que sea de tipo objetivo y no subjetivo. Después veremos ya en la quinta semana vamos a ver ya la criminalística con las disciplinas más importantes que es necesario conocer, por ejemplo, la grafotecnia forense, que nos va a explicar la detección de documentos falsificados, ¿no? La dactiloscopía forense, que también igual es para la identificación humana mediante la dactiloscopía, o sea, los papilomas que tenemos nosotros, ¿no? ¿Ya? Y que también y también tiene relación con el sistema electrónico AFIS, que ya todos ustedes conocen. Cuando van a una notaría ponen simplemente su índice derecho, su pulgar en una maquinita, justamente ese es un lector biométrico, ¿no? Que está enlazado con el sistema AFIS. Y también veremos la balística forense. Todo eso vamos a verlo en la quinta semana. En la sexta semana vamos a ver la legislación pericial, penal, lo que es doctrina y jurisprudencia. También tenemos la legislación pericial civil, ¿no? De igual manera, y todos los procedimientos y normas relacionadas a la cadena de custodia.
En la séptima semana vamos a ver teoría de la prueba. La teoría de la prueba con la doctrina y legislación comparada, ya no solamente a nivel de América Latina, sino también a nivel de países europeos, y la teoría del árbol envenenado y otros medios probatorios cuestionables, ¿no? Ustedes recuerdan, por ejemplo, el caso de los USBs, de los petroaudios, ¿recuerdan? ¿No? Ahí se aplicó bastante esta teoría del árbol envenenado que condujo a que se declare la nulidad de todos esos procesos porque era una prueba que estaba viciada, ¿no? Después ya vamos a entrar en la octava semana a la criminología, ¿no? Lo que es la criminología con la doctrina y los métodos y la aplicación de la criminología, especialmente a nivel nacional, ¿no? Cómo es que se aplica y cómo es que contribuye para la lucha contra el crimen. Las disciplinas forenses relacionadas a la criminología, también vamos a ver todo eso, y un punto que es bastante nuevo, bastante novedoso, llamado la criminología, perdón, la biocriminología. En la novena semana veremos la diferencia entre la criminología y la criminalística, ¿no? En qué se diferencian, ¿ya? Y asimismo la diferencia entre algunos términos que muchos deben conocer, como la grafología y la grafotecnia, ¿no? Entonces también son términos distintos, mucha gente confunde, y los casos en que ambas disciplinas como la criminología y la criminalística se complementan y trabajan de la mano. En la décima semana ya vamos a estar entrando a terrenos grandes, ya prácticamente estamos entrando a cuestiones mayores, a palabras mayores, como la política criminal, la doctrina de la política criminal, ya estamos hablando de cosas macro, el crimen organizado, la doctrina y la historia del crimen organizado, y vamos a ver todas las mafias a nivel mundial que han habido y que han dado y sirven como el basamento histórico para estudiar el crimen organizado, las estrategias generales contra el crimen organizado y también algo que está muy en boga, que son los procedimientos de lavado de activos y extinción de dominio. Asimismo, en la semana 11 vamos a ver, justamente vamos a desarrollar una tesis que yo hice y justamente está en el libro que les he ofrecido y todos ustedes ya lo deben tener a la mano, llamado Diagnósticos y Alternativas contra la Inseguridad e Impunidad en el Perú, ¿no? Y con el modelo de sistematización estructural y presupuestal de la Dirección de Criminalística, que yo lo realicé para una tesis de un magíster en gestión pública, ¿no? Y con el cual se daba solución prácticamente al problema de la impunidad. Y finalmente, para terminar ya la última semana, que es la semana 12, vamos a ver especialmente todo lo que es el Código Procesal Penal, ¿ya? Tanto en investigación criminal, ¿no? Porque hay procedimientos especiales del Código Procesal Penal en investigación criminal y también en criminalística, ¿no? Recuerden ustedes que la criminalística hoy en día, al igual que la criminología, creo que son distintas ópticas, ¿no? Pero especialmente la criminalística sirve para sustentar una prueba, para sustentar un proceso penal, ¿no? Sin el cual prácticamente se cae y queda prácticamente impune, ¿no? La criminalística muchas veces se contradice con los antiguos informes de inteligencia, ¿no? Los informes de inteligencia que al final a nivel judicial no tienen peso, porque todo es referencial. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí. Es que he Sí, recibido doctor. un mensaje de Pedro Pablo indicándome que no me está escuchando. Bueno, los informes de inteligencia, ese es el gran problema, ¿no? Los informes de inteligencia que a nivel judicial, para sustentar un proceso penal, no sirven de mucho. Tienen que estar acompañados de
de un elemento provocatorio más, más contundente, como lo es el peritaje criminalístico, ¿no? El día de hoy, sin hablar de temas políticos, ya muchos de ustedes acaban de ver en todos los medios que prácticamente todo un proceso penal se ha caído porque no tiene elementos criminalísticos, solamente era puros dichos de inteligencia, nada más, ¿no? Y los dichos de inteligencia son testigos, como quien dice, de referencia, ¿no? Que dijo, que dije, que se escuchó, o habrían sido, y eso en realidad no sirve de nada a nivel judicial. Por eso es importante lo que estamos estudiando el día de hoy, la criminalística y la criminología. Ahora sí, entramos de lleno a lo que a investigación criminal, a doctrina. Un momentito, por favor. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Están viendo lo que está en pantalla, ¿no? Sí, doctor. ¿Qué sale en pantalla? Investigación criminal, doctrina. Investigación criminal y doctrina. Ah, ya, perfecto. Sí se Vamos ve. a ver. Ya. A ver. A ver, un momentito. Un momentito, please. Pantalla. Ahora. Ya. Perfecto. El concepto de la investigación criminal. Por eso no hay que confundir la investigación criminal con la criminalística, ni con la inteligencia policial, ¿ya? Son temas completamente diferentes. Vamos a hablar uno por uno de estos temas, como ya les he anunciado lo que va a venir en este diplomado, ¿ya? En primer lugar, el concepto de la investigación criminal tenemos que es un proceso metodológico, ¿ya? O sea, que obedece a una metodología, que es la metodología de la investigación del delito, o de la investigación científica del delito. Es continuo, es organizado, especializado, es preciso de análisis y síntesis que el investigador policial desarrolla para el esclarecimiento de la perpetración de un delito, estableciendo verdades demostrables, ¿no? ¿Y cómo son estas verdades demostrables? Tiene que ser sustentado, ¿no? Tiene que ser debidamente corroborado, ¿ya? Que le dan el rigor científico a las conclusiones expuestas en el informe policial que será puesto a disposición con sus recaudos correspondientes al Ministerio Público, ¿ya? Que estamos hablando aquí de todo un proceso metodológico, continuo, organizado, especializado, ¿no? Con un trabajo bastante minucioso de análisis y síntesis, ¿no? Que en este caso el investigador policial, vale decir el pesquisa, quien realiza las investigaciones, el detective, ¿ya? ¿Sirve para qué? Para el esclarecimiento de la perpetración de un delito. Aquí lo que se quiere conocer es la verdad, ¿ya? Aquí lo que se quiere conocer es la verdad de los hechos. No necesariamente que culpar a alguien, no necesariamente hacerlo del tipo inquisitivo, ¿no? Que como sea, tenemos que culpar a alguien, tenemos que buscar un responsable. Yo soy completamente enemigo de esa
de esas malas prácticas que algunos colegas de la policía hacen con el famoso sembrado de drogas, sembrado de armas, ¿no? Sembrado de pruebas, y esas cosas son completamente, en realidad, ilegales, no solamente ilegales, sino no son correctas, no son éticas, ¿no? Prácticamente es un insulto para la inteligencia de todos nosotros. Entonces, lo ideal es contar para el conocimiento de la verdad de los hechos, ¿ya? Aquí se puede descubrir una culpabilidad o se puede descubrir inclusive una inocencia, que no tiene nada que ver el tema con lo que fue denunciado, ¿ya? Entonces, estableciendo verdades demostrables que le da rigor científico a las conclusiones expuestas en el informe policial. ¿Y qué es lo que le da el rigor científico? Eso vamos a verlo después, ¿no? Justamente ese rigor científico es lo que conocemos como la criminología, ¿ya? Perdón, como la criminalística, ¿ya? La criminología vamos a verlo después, que eso es para poder conocer por qué motivos el delincuente cometió ese hecho, ¿no? ¿Por qué motivos? ¿Qué lo llevaron? ¿Cuál fue el móvil que lo condujo a cometer un hecho, ¿no? Eso es la criminología, ¿no? ¿Ya? Un homicida, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué lo mató? ¿Por lucro, por venganza, de repente por un crimen pasional, ¿no? Y cosas así, ¿ya? Y todos estos documentos, todos estos elementos probatorios, al final, son puestos a disposición del Ministerio Público con los documentos correspondientes, las actas correspondientes, los informes respectivos, ¿no? Y especialmente con la cadena de custodia, que también vamos a verlo durante este diplomado. Como les decía, este proceso de investigación criminal cuenta con el apoyo de las ciencias relacionadas con la criminalística y se materializa en el documento que es remitido, ya les dije, a la autoridad competente en vías de denuncia, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuáles son las ciencias relacionadas a la criminalística, ¿no? Por ejemplo, tenemos la biología forense, por ejemplo, una mancha de sangre, o una mancha de semen, o un cabello, eso lo ve el biólogo. ¿Mm? De repente un rastro de pólvora en el brazo del que disparó, eso lo ve el químico, ¿no? El ingeniero químico. ¿Ah? Una huella digital o dactilar que esté dentro de un arma, o sea, que esté en el cañón de un arma, perdón, en el mango de una pistola, entonces eso lo ve el perito endoscópico, o sea, es de acuerdo a la especialidad, ¿ya? Eso vamos a verlo también después con mayor detenimiento. Tenemos aquí, especialmente, esta fotografía, estamos viendo un grupo de personal de investigación criminal, ¿no? Que están haciendo sus investigaciones correspondientes, están haciendo sus análisis correspondientes, están buscando los indicios, las evidencias, ¿no? Que puedan conllevar a obtener un elemento probatorio que les sirva para dar con su teoría del caso o con su hipótesis, ¿no? De una investigación. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Ahí veo en los chats que me están pidiendo sobre el manual de criminalística, ¿no? El manual de criminalística. Acá vamos a verlo de una manera bastante didáctica. El manual es un poquito acartonado, si se le puede poner ese nombre, ¿no? Pero sí, vamos a tratarlo, vamos a verlo también. No hay ningún problema.
A ver, un momentito. Ya. En la metodología de la investigación criminal, esto está referido al ámbito penal, ¿no? ¿Ya? Una investigación está referida, como les dije, al proceso de recopilación de pruebas o evidencias acerca de un delito, ¿no? Para determinar si el mismo delito se ha cometido, en primer lugar. En segundo lugar, para poder identificar al autor, para poder aprehenderlo. Aprehenderlo significa cogerlo, significa capturarlo o detenerlo, y para proporcionar pruebas que puedan servir para una condena en el tribunal, ¿no? Si es que fuera el caso completamente comprobado, ¿no? Aquí, si los tres primeros objetivos son alcanzados con éxito, entonces se puede decir que el delito o el hecho ha sido resuelto. Varias otras consecuencias como la recuperación de los bienes robados, la disuasión para que ciertos individuos no incurran en conductas delictivas y la satisfacción hacia las víctimas del delito también han sido asociadas con el proceso. Para esto es necesario hacer voy a tener que hacer en estos momentos un intercambio con ustedes. Es necesario esto porque esto ya es parte de la dinámica de este diplomado. A ver, el señor Milton se encuentra. Sí, ¿Cómo está Milton? Buenas noches. Una buenas pregunta, a noches. ver. Aquí estamos hablando indicios. Se habla mucho de la prueba indiciaria, ¿correcto? Se habla mucho de los indicios, ¿no? Indicios, Sí, pruebas y evidencias, ¿no? sí, Ya. sí. Entonces, a ver, haciendo, para usted, ¿cuál es la diferencia entre un indicio y una evidencia? Naomi, no cargue. Este, que ¿no? Como sea, cuando uno empieza y después ya van cada uno, ya viendo las evidencias, Claro, pero más o menos, ¿cómo usted lo podría describir? con los resultados. Bueno, también, sí. Muchas Ajá. gracias. A ver, la señorita Ángela Note. Ángela Nole. Señorita Ángela Nole, ¿se encuentra? A ver, la señorita Betsy Nostroza, ¿se estará, por favor? Doctor, Sí, buenas noches. sí, Betsy, doctor. Betsy Nostroza, ¿no? Ya, muy bien. A ver, una pregunta. A ver, ¿cuál para usted es más integral, es más grande, es más importante? ¿El indicio, la evidencia o la prueba? La prueba, doctor. Claro. Hablando más o menos para que puedan para ubicarnos todos nosotros, porque siempre es bueno hablar de esa manera, ¿ya? A ver, un indicio vendría a ser como decir Miraflores, ¿no? Una prueba vendría a ser como decir Lima, ¿no? No, perdón, un indicio es como decir Miraflores, una prueba es como una evidencia, es como decir Lima, y una prueba es como decir el Perú. O sea, ya es parte de un todo, ¿ya? Vale decir, por ejemplo,
en un homicidio, ¿no? ¿Cuáles serían los indicios de que para poder descubrir un homicidio? Las gotas de sangre, ¿no? Las gotas de sangre, siguiendo las gotas de sangre, podemos ir a donde está, por ejemplo, enterrado o escondido el cadáver, ¿no? Esos son los indicios, ¿no? Las gotas de sangre. O, de repente, los polvillos, por ejemplo, de clorhidrato de cocaína, ¿no? Que también nos llevan a dónde está el cargamento de la droga, ¿no? Ya, esos serían los indicios. ¿Cuál sería la evidencia? La evidencia sería, en el caso de las gotas de sangre, nos lleva a ¿qué? Al cadáver, al cuerpo del delito. Esa es la evidencia. O nos llevan, en el caso de los polvillos de cocaína, a el cargamento de clorhidrato de cocaína, ¿no? Una camionada, por ejemplo. Eso serían las evidencias, ¿no? Y la prueba, ¿cuál es la prueba? ¿En qué se diferencia la prueba? La prueba es cuando ya es de acuerdo al tipo, de acuerdo a la clase que tiene, ¿no? Por ejemplo, un arma de fuego sería una prueba instrumental, ¿no? Eso ya lo vamos a ver al final cuando veamos teoría de la prueba, ¿ya? Un arma de fuego es una prueba instrumental. Un cargamento de cocaína ya es una prueba material, ¿no? ¿Ya? Un cadáver, ¿no? También es una prueba material, es un occiso, es ya prácticamente eso comprueba que ha existido ese homicidio, ¿no? Entonces, también hay prueba documental, ¿no? Por ejemplo, un documento falsificado, ¿no? Es una prueba documental. O prueba material. Hay diferentes tipos de pruebas, ¿no? Y la prueba es lo que ya se sustenta a nivel judicial, ¿ya? Esto es necesario que quede claro, y eso vamos a verlo después cuando estudiemos teoría de la prueba, especialmente la diferencia entre lo que es indicio, evidencia y prueba, ¿ya? ¿Ha quedado claro entonces, no? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a continuar. Por ahí alguien me pregunta, ¿y las huellas? Claro. En el caso de las huellas, también son, las huellas son indicios, ¿no? Las huellas son indicios, ¿no? Las gotitas, las huellitas, las cositas que nos conducen a algo, esos son los indicios, ¿ya? ¿Correcto? Y una vez que ya, por ejemplo, a ver, las huellas de una persona que entró a robar a una casa. Quedan las huellas de las pisadas, quedan las huellas en los vidrios de las huellas palmares, dactilares, quedan en los vidrios, ¿no? ¿Ya? Todo eso conlleva esos son indicios que conllevan a descubrir una evidencia, ¿no? En este caso, la evidencia sería, con eso se llega a descubrir la autoría de un delito, ¿no? Las huellas, las manchas de semen, las manchas de sangre. En una violación, por ejemplo, tenemos las manchas de semen, ¿no? Inclusive esas manchas de semen pueden ser encontradas en la ropa interior de la víctima, ¿no? Eso ahí entra a tallar bastante lo que es la biología forense. Bueno, ahora sí, continuamos. Vamos a ver la finalidad de la investigación criminal.
La investigación criminal, es decir, la investigación del delito y del delincuente, orienta su esfuerzo a establecer la verdad de los hechos, ojo, la verdad de los hechos, y la responsabilidad de los mismos, ¿no? La responsabilidad de quienes cometieron estos hechos, ¿no? En este esfuerzo convergen el accionar policial, vale decir, la policía la que realiza la investigación, el accionar fiscal, la fiscalía, que es el titular de la acción penal hoy en día, y el accionar judicial, ¿no? O sea, y ambos, policía, fiscalía y poder judicial, todos lo vamos a conocer con el nombre de operadores de justicia, ¿no? Esto es independientemente del modelo procesal penal vigente. Hoy en día tenemos el Código Procesal Penal, que es un modelo garantista acusatorio. No es como el modelo antiguo, que era el modelo inquisitivo, ¿no? De que había que, como sea, encontrar responsabilidad, hacer que de todas maneras se establezca una responsabilidad penal en una persona, ¿no? Ya no es así el modelo. Antiguamente se decía inclusive que había que primero detener para después investigar. Hoy en día es todo lo contrario. Primero se investiga y al final, si se encuentra todos los elementos probatorios correspondientes, se procede a detener, ¿no? Entonces, la operatoria de la investigación criminal tiene su propia doctrina y metodología general. Pero como ustedes ven en este cuadrito, como ustedes pueden ver en esta imagen, lo que se busca es la justicia, ¿no? Lo que se busca es el conocimiento y el establecimiento de la verdad de los hechos. Vamos a ver las fases de la investigación criminal. Dentro de estas fases, tenemos en primer lugar la fase preliminar, en el cual una vez conocido el hecho, o conocido como la noticia criminal, o notitia criminis, y comprobado el hecho, se tienen que realizar las diligencias preliminares, básicamente en la escena del crimen. Esto comienza con el acordonamiento o el cierre de la escena del crimen, que lo realiza especialmente el personal de las comisarías, que llega en primer lugar a un lugar al lugar donde ocurrió el crimen, vale decir un homicidio, un sicario, un caso de sicariato, por ejemplo, un robo, un asalto, ¿no? Hay que acordonar ese lugar para que la policía pueda encontrar los elementos probatorios, ¿no? Eso es la fase preliminar. En segundo lugar tenemos el planeamiento. En el planeamiento, una vez identificado, delimitado y definido el problema, se formularán las hipótesis correspondientes sobre el hecho, la víctima y el autor. Y asimismo se planificarán las se planificarán las acciones y diligencias pertinentes, ¿ya? En la fase ejecutiva se procederá al acopio de la información según es planificado para poder verificar las hipótesis o la teoría del caso que le llaman el día de hoy, a su análisis y al recaudo de pruebas o elementos probatorios. Y finalmente vamos a ver las conclusiones, que son las conclusiones menores y la conclusión general. A continuación vamos a ver a mayor detalle estas etapas de la investigación criminal. ¿Ya? La investigación criminal, como les dije, se encuentra enmarcada dentro del esquema del método general de investigación, que comprende
estas etapas. En primer lugar, la etapa preliminar, con el conocimiento y comprobación del hecho delictuoso y con las diligencias preliminares, ¿no? Ya les dije, el personal policial, especialmente los que toman conocimiento de un delito en primera instancia, es el personal de las comisarías, ¿no? Ellos tienen que llegar al lugar, comunican a la policía, en este caso la policía que va a realizar la investigación, que a su vez comunica al Ministerio Público, ¿no? ¿Ya? Y tienen que acordonar el lugar que no se, para que no se vayan a mover o desaparecer los elementos probatorios en el lugar de los hechos, ¿no? Ahí es donde entra a tallar el perito, el médico legista, en el caso de que hubiera un cadáver, o un occiso, vale decir, ¿ya? Y las diligencias preliminares que se realizan in situ, en el lugar de los hechos. En segundo lugar, tenemos la etapa de planeamiento, ¿no? Esto ya es parte de las pesquisas. Aquí el investigador criminal realiza la identificación, la delimitación y la definición del problema. En este caso, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos que conocer en primer lugar, cómo ocurrió el delito, ¿no? Hay que establecer cómo ocurrió el hecho, en primer lugar. De repente es un suicidio, de repente es un accidente, de repente no ha sido un homicidio como pensamos, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que establecer cómo ocurrió el hecho, ¿no? Eso se ve en la identificación, delimitación y definición del problema. Después tenemos la formulación de la hipótesis general o la hipótesis central, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vemos que es un hombre que está tendido en el suelo con un arma en la mano derecha, ¿no? Y en teoría tiene un proyectil de arma de fuego, un impacto en su cabeza, ¿no? En la sien derecha, y todo apunta a que es un suicidio, ¿no? Pero para poder tener, esta es la hipótesis general, ¿no? Pero las hipótesis derivadas son lo más profundo de la hipótesis general o la central, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Saber si él disparó, hay que hacerle un examen en el brazo, ¿no? Lo que le llaman la absorción atómica, antiguamente conocida como la prueba de la parafina, ¿no? Para saber si hay rastros de pólvora, ¿ya? De borio y amonio, que le llaman ahora, en ese brazo, ¿no? Si no hubiera ese rastro, entonces nunca hubo suicidio, fue un homicidio, porque no tiene ningún rastro en su brazo, él no disparó, a él lo han disparado, ¿no? Lo han matado, y cosas así. Por eso se hace la hipótesis general y las hipótesis derivadas. Después, está en la etapa de planeamiento. Hay que planificar para, sobre esa base, comenzar a trabajar el caso. En la etapa ejecutiva, una vez que ya tengamos una hipótesis más clara, ¿no? Hacemos la búsqueda y obtención de la información que nos va a servir para poder esclarecer este delito que es materia de investigación. También en esta etapa ejecutiva tenemos el análisis y la interpretación de la información obtenida y la verificación de la hipótesis mediante el recaudo de elementos probatorios, ¿no? ¿Ya? Entonces se hace una compulsación entre toda la información que podamos obtener al respecto, ¿no? Hay confidentes, hay informantes, hay testigos, los resultados de los peritajes, las cámaras de videovigilancia, las cámaras de seguridad, de repente, qué sé yo, justamente algún kiosco, algún canillita que estaba ahí justo en ese momento, a un vendedor ambulante que pudo ver, alguien que pudo grabar con su celular. Todos estos detalles se ven en el lugar de los hechos, ¿no? Se hace un análisis e interpretación de la información obtenida y la verificación de la hipótesis mediante el recaudo de
elementos probatorios. Y finalmente aquí tenemos la etapa final, ¿ya?, que es el establecimiento de una apreciación o una conclusión general, ¿ya? Al final, cómo es que estamos concluyendo de acuerdo al recaudo de los elementos probatorios, ¿ya? Y que esto va a terminar mediante un informe de investigación. Un informe de investigación antiguamente llamado atestado, hoy en día se llama el informe policial o el parte, que se realiza cuando el parte es cuando no se encuentra en realidad nada que sea de interés criminal. Vamos a hablar uno por uno de estas etapas, ¿ya? En primer lugar, la etapa preliminar, ¿ya? Entonces, en la etapa preliminar, como te estaba diciendo, tenemos el conocimiento del hecho a través de la noticia criminal o la noticia criminal en todas sus formas o derivado de una investigación previa o en caso también de flagrante delito. Eso vamos a verlo, el tema de la flagrancia vamos a verlo al final cuando veamos el Código Procesal Penal y la investigación criminal. Después tenemos la verificación de los hechos en el lugar en el que se produjeron a través de entrevistas e interrogatorios, ¿ya?, a denunciantes, a testigos, etc. ¿Ya? Eso se hace al comienzo. El análisis de documentación y otros indicios dejados por los delincuentes en el lugar de los hechos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál puede ser un indicio dejado por un delincuente en el lugar de los hechos, ¿no? Digamos que un homicidio, digamos que sea un homicidio y que el delincuente al escapar se le enganchó, por ejemplo, su casaca, ¿no?, o su camisa en la puerta, en una reja, ¿no?, y le quedó un rastro de tela y se rompió, ¿no? O de repente se raspó, o de repente es un homicidio con arma blanca y la víctima al momento de defenderse con sus uñas rasgó la cara o el cuello. Dentro de las uñas se van a encontrar justamente los restos cutáneos del homicida, ¿no? Y eso puede ser sometido a un análisis también, o una mancha de sangre también por parte del propio homicida, ¿entiendes? Igual también, con más razón, en una violación, con las manchas, con los rastros de semen y todo. También en esta etapa preliminar se establece el modus operandi de los delincuentes, ¿no? ¿Cuál es el modus operandi? ¿Cuál es la manera como siempre actúan los delincuentes? Y su perfil psicológico, ¿no? El modus operandi en muchos casos, en algunos delincuentes, es como quien dice la carta de presentación, ¿no? Por ejemplo, dejan una marca algunos delincuentes, ¿no? Siempre dejan una marca, dejan algo que los hace muy peculiar, muy propio, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes habrán escuchado de repente que cuando roban en una casa, justo en medio de la sala, al delincuente se le ocurre, por ejemplo, defecar un excremento, su propio excremento, ¿no? Es una marca, por ejemplo, y eso ocurre, aunque parezca mentira, esas cosas ocurren, ¿no? Entonces es como un sello, es como una marca. El modus operandi también significa la manera como ellos actúan, la manera como siempre van a actuar, tienen su propio procedimiento, ¿no?, para cometer sus fechorías, ¿no? El modus operandi, ¿ya? Establecer, como les dije, el modus operandi de los delincuentes y su perfil psicológico, ¿no? De ser posible determinar si son habituales o son ocasionales, ¿no? El perfil psicológico también del delincuente, ¿no?
Muchas veces también ponen marcas, ponen ahí, ponen, digamos, así como la marca del zorro, ¿no? Ponen una marquita con una especie de pintura, dejan una marca o dejan algo que deja entrever en realidad cuál es su propio perfil psicológico. Asimismo, en esta etapa preliminar tenemos que comunicar por escrito al fiscal penal o juez penal por las denuncias recibidas según corresponda, ¿no? Eso se tiene que comunicar especialmente al fiscal, ¿no? Una vez que se tiene conocimiento de la noticia criminal. Asimismo, también, dentro de la etapa preliminar, se tiene que mantener permanentemente en contacto con la víctima y los testigos, ¿no? Para orientar el proceso de investigación según sea el caso, ¿no? Ya en un permanente contacto con la víctima y los testigos, ¿no? Porque también en realidad el investigador criminal no tiene que ser frío. En muchos casos, el investigador criminal tiene que ganarse a la víctima, ¿no? Tiene que estar en permanente contacto, no solamente con la víctima, también con los testigos, para que ellos les puedan dar mayor información, ¿no? No vale ser hosco, no vale ser distante, ¿no? No vale ser cerrado, uno tiene que ser entrador, tiene que ganárselo, tiene que hacerse amigo de ellos, ¿no? Para que ellos te puedan dar la información, ¿no? Eso es vital en una investigación criminal, ¿no? Entonces, mantener permanente contacto con la víctima y testigos para poder orientar el proceso de investigación según sea el caso. Por otro lado, investigar a toda persona vinculada con la víctima que haya podido proporcionar información de índole familiar no económica, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a los famosos cómplices secundarios, cómplices primarios, ¿no? Acá me están preguntando si el PPT nos puede compartir. Por supuesto, yo les voy a compartir el PPT, no hay problema. Y también un video, el video, pero ojalá que pueda, es un video bastante pesado, ojalá que pueda compartirlo. Yo creo que sí, en el WhatsApp grupal. ¿Ya? Es un video bastante ilustrativo, no hay ningún problema. También se tiene que investigar a toda persona vinculada, ya les dije, con la víctima que haya podido proporcionar información de índole familiar no económico, ¿no? Todos, por ejemplo, todo lo que está vinculado con la víctima, a todas las personas que nos puedan dar información de igual manera, ¿no? Realizar la transcripción escrita de las grabaciones obtenidas, plasmándolas en el acta respectiva. Hoy en día está muy en moda el tema de los WhatsApps, ¿no? De los mensajes de WhatsApp, o los mensajes de repente en las redes sociales, o de repente todo lo que son mensajes electrónicos también, al final son transcritos, debidamente escritos en un acta, ¿ya? Para que tengan valor legal, y eso es con la firma y autorización del propio Ministerio Público mediante la cadena de custodia que vamos a verlo después. Asimismo, diseñar un perfil de la víctima para establecer medidas de autoprotección y seguridad de desarrollo de la investigación. O sea, no solamente se trata de investigar y sacar información, también poder darle la seguridad propia o la protección a esta víctima, ¿no? Tanto de una manera material como de una manera moral, ¿no? Darle bastante seguridad. Tenemos después la etapa de planeamiento, que ya les dije, la formulación de las hipótesis con relación a la víctima, al autor y a las instancias en que se produjo el hecho delictivo, ¿no?
diseñando el respectivo plan de trabajo bajo la conducción del Ministerio Público. El Ministerio Público es el titular de la acción penal y ellos dirigen la investigación del delito. Esto vamos a verlo después ya con más detenimiento cuando estudiemos el Código Procesal Penal. En la etapa ejecutiva de la investigación criminal, aquí esto se da luego de la identificación y reconocimiento de los presuntos actores, ¿ya? En base a la teoría del caso, a las hipótesis, a los elementos probatorios, a los testigos, a los resultados de los peritajes, al recaudo de las videovigilancias, de las fotografías, ¿no? Que solicitará a la autoridad competente la medida restrictiva de derecho, ¿no? En este caso, la detención preliminar, entre otras, de tipo limitativo, ¿ya? Eso se hace, llegado el momento, ¿no? Lo hace el Ministerio Público ante la autoridad judicial que va a emitir la medida restrictiva de derecho, ¿no? Una detención preliminar, que es lo que conocemos el día de hoy, ¿ya? Asimismo, se actuarán las diligencias contenidas en la carpeta fiscal que dispone el inicio de las diligencias preliminares de investigación. Y tras la captura de los delincuentes comunes, en este caso, se debe formular las actas, ya, las actas correspondientes, actas de incautación, actas de registro, ¿no? Acta de detención, in situ, es en el mismo lugar de la intervención policial, ¿no? Aquí tenemos el registro personal, la incautación, el decomiso, la inmovilización, etc., con o sin intervención del representante del Ministerio Público cuando corresponda. ¿Por qué? Porque tenemos los casos de delito flagrante y también los otros casos de que no se puede esperar a que llegue el fiscal, ¿no? Se tiene que hacer el procedimiento inmediato. Y tenemos la etapa final, que justamente es la elaboración y remisión del informe policial con todos los recaudos, con todos los elementos probatorios, con todas las testimoniales, las manifestaciones, todos los peritajes correspondientes, los videos recabados, ¿no? Ya, la elaboración y remisión del informe policial a la autoridad competente. En este caso, al Ministerio Público, poniendo a disposición a las personas detenidas, ¿ya?, las especies incautadas o decomisadas, adjuntándose los elementos de convicción que se obtuvieron y que incluye también un panel fotográfico. Aquí yo voy a entrar a hablar con ustedes porque hay que conocer bastante los términos de incautación y los que son incautado y decomisado. Entonces aquí voy a preguntar al estudio jurídico Agurto Torres, hay un representante me parece, ¿me puede responder por favor? ¿Me escucha? ¿Sí? A ver, la señorita Patricia Marisol Tinoco Chumbes, ¿se encuentra? Señorita Patricia Marisol Tinoco Chumbes, ¿se encuentra?
El señor Wilson Lagla se encontrará. Buenas noches, sí, dígame. A ver, señor Wilson, ¿cómo está? Buenas noches. Qué Buenas noches. gusto intercambiar con usted ideas. A ver, Gracias, mi hermano. le quisiera hacer una pregunta para poder ilustrar a sus compañeros. ¿Cuál es la Sí, diferencia entre especie incautada y especie decomisada? bueno, pues especie incautada, pues lo que, bueno, el procedimiento, ¿no? Que cuando una persona in- incauta, se puede decir algún bien, Ujú. ya, y decomisada prácticamente ya cuando se le llevan para alguna investigación. Bueno, algo así. Le voy a aclarar, ¿ya? Para todos ustedes, es necesario conocer esos términos, ¿ya? Muchas gracias, señor Wilson, ¿no? Sí, ¿Sí? pues, Ya. sí. Bueno, a ver, ¿quiénes están premunidos para poder incautar o decomisar? ¿Ya? Solamente son las autoridades, ¿no? ¿Ya? Las autoridades pueden incautar o decomisar. No necesariamente, ojo, la policía, o no necesariamente la fiscalía, ¿no? También puede ser autoridades municipales, puede ser autoridades de aduanas, ¿no? ¿Entienden? ¿Ya? O sea, todas las autoridades que puedan hacer ese trabajo, que puedan incautar o decomisar, ¿no? ¿Y cuándo se dice incautación y cuándo se dice decomiso? ¿Ya? Incautación es cuando una autoridad retiene ya retiene un bien para poder establecer, ¿no? La situación jurídica de ese bien. Si es, por ejemplo, para saber si ese bien tiene documentos, por ejemplo, en contrabando, ¿no? La autoridad aduanera incauta para saber si cuenta con sus documentos, si pagaron sus impuestos, si, si ese bien puede sustentar su origen legal, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en contrabando, por ejemplo, en licores, para saber si es un licor adulterado o no, ¿no? O si tiene toda su marca, o si ha pagado sus impuestos, o sus timbres, o sus autorizaciones, por ejemplo, de Digemit, ¿no? En caso de que sean medicamentos, por ejemplo, ¿no? ¿Entienden, no? Entonces, eso es incautación, ¿no? Y una vez que se establezca que, digamos, los documentos están en regla, ¿no? Todo está correcto, se devuelve al propietario, ¿no? Eso es incautación. O sea, la incautación al final puede ser devuelta, ¿ya? ¿Entiende? Decomisado. ¿Cuándo es decomisado? El decomiso es cuando es algo que es ilegal, cuando es una mercadería o un bien ilegal, ¿no? Por ejemplo, algo que no tiene por qué ser devuelto. Droga, por ejemplo. En caso de drogas, en caso de armas, ¿no? En caso de repente, de productos que están en estado de descomposición, ¿no? Entonces ya no tiene por qué ser devueltos, ¿no? Son automáticamente decomisados, ¿no? Y claro, cuando es un producto en estado de descomposición o son elementos químicos que pueden traer problemas de salud, además de todo esto de incautación y decomiso, también procede a su destrucción. ¿Alguien ha levantado la mano? Dígame. Buenas noches, señor doctor exponente. Lo saluda el Sí. señor José Palacio, de la tierra de la ciudad de Chiclayo. ¿Cómo está? Mucho Eh, gusto. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo. Doctor, yo lo escuché que usted refirió de que la incautación y el ¿Perdón? decomiso,
le he escuchado estoy escuchando su exposición. Ya, sí, ¿Qué dígame. pasaría en este caso que usted refirió del licor? ¿Qué Ya. pasa? Bueno, se supone que para sacar un producto extranjero, por decir whisky, hay un Ya. límite, creo, de 1.000 soles o mil dólares, creo, ¿no? Que puede hacer de conocimiento, pues que puede traer la persona, ¿no? Ajá. ¿Qué pasaría si yo me excedo de eso y me decomisa la policía por decir en la garita para llegar a Lima, la Corcona creo si no me equivoco, me decomisa Ajá. que ese producto que traigo sobrevalúa, por decir un ejemplo, de 50.000 soles? Ya, me hace la aduana o la policía que están en compañía trabajando, me hace mi acta de incautación, mi acta de incautación. Sí. Ya, tengo que pagar una multa y me van a devolver mi producto. Con Claro, tiene que referente, pagar. disculpe, doctor, con referente a la droga, bueno, la droga ya no se puede devolver, ¿no? La droga porque es incauta. Claro, no, no, no. Inclusive, O sea, vehículos que también podrían ser producto de la obtención del ilícito de la droga, ¿no? Eso ya no sí, se devuelve. claro, Y por eso. muchísimas gracias. Gracias. O sea, para que quede claro, ¿ya? Lo que se incauta es lo que puedes devolver o no, o sea, lo que es posible que se devuelva. Lo que se incauta es para establecer su situación legal, para establecer si no tiene ningún problema, ¿entiendes? ¿No? Esa es incautación. Decomiso es cuando ya de por sí nunca se va a devolver. Por ejemplo, ¿qué es lo que se decomisa? Droga. ¿Qué es lo que se decomisa? Un arma, ¿no? Son cosas que no tienen por qué devolverse, ¿no? Son sustancias peligrosas, sustancias prohibidas, ¿no? Automáticamente se decomisan. Eso no tiene por qué devolverse, ¿ya? Por ejemplo, yo soy aduanero y encuentro que quieren meter al Perú un maletín con uranio radioactivo, que está completamente prohibido, ¿no? Que eso es un material muy peligroso, ¿no? Entonces, eso no se va a incautar, se va a decomisar en forma directa, ¿no? De repente un arma de fuego, droga, ¿no? Agentes químicos peligrosos, ¿no? Todos esos temas automáticamente son decomisados, ¿ya? A diferencia de lo incautado. ¿Correcto? ¿Ya? Así es, Ahora doctor, sí, muchas gracias. quedó claro. Muchas gracias. Veamos ahora, esta parte es muy importante, que es el informe de la investigación, que esto comprenderá lo actuado y concluido, ¿no? Estableciendo, si es el caso, con razonable certeza, ¿ya? La comisión u omisión atribuible al autor. El informe de la investigación, ya les dije, es el informe final que realiza la policía, que hace las diligencias de investigación criminal, ¿no? Y con este informe va a dar cuenta al Ministerio Público, ¿no? Entonces, como les digo, comprenderá lo actuado y lo concluido, estableciendo, si es el caso, con razonable certeza, la comisión o la omisión atribuible a un autor, por ejemplo, la adecuación de la conducta a una figura penal, qué delito habría cometido, a qué tipo penal, qué artículo del Código Penal está infringiendo, la manera en que la acción lesionó o puso en peligro un interés amparado por el derecho, eso está dentro de la antijuricidad, y la naturaleza intencional o dolosa, y en algunos casos culposa o por negligencia o por imprevisión culpable, ¿no? En la acción, ¿no? Esto contiene el informe de la investigación que se realiza. Asimismo, también tiene que ver la capacidad biopsicológica del autor para comprender la culpabilidad del acto y determinar su acción de acuerdo a ello. Pues, por ejemplo, saber que el autor es mayor de edad, que estaba consciente de lo que estaba realizando,
que estaba sobrio, que estaba lúcido, ¿no? Entonces, esa capacidad biopsicológica del autor que comprenda la culpabilidad de su acto también tiene que estar dentro del informe de la investigación. Y aquí ayuda mucho, ¿ya?, los peritajes criminalísticos de psicología forense, ¿no?, que son distintos a los peritajes criminológicos que se hacen en criminología para saber el motivo del delito, que ese es otro tema. Acá estamos viendo especialmente el informe de la investigación, ¿ya? Y también para establecer la susceptibilidad de la pena, la punibilidad, ¿no? De acuerdo a la graduación que se le va a dar, ¿no? Si ha habido de repente por parte del autor una peligrosidad, una ventaja, un dolo, una mala intención, ¿no? Todo esto es lo que tiene que contemplar al final dentro de este informe, ¿no? Para poder también establecer en qué grado de conocimiento y qué grado de peligrosidad también tuvo el autor al momento de cometer el delito. Es decir, las características básicas del delito, como la acción típica, acción ilícita o antijurídica, y la acción culpable. La investigación criminal también desde otra perspectiva, puede ser concebida como aquella serie de pasos que realizan las instituciones de persecución penal para esclarecer un ilícito que se ha cometido en un territorio o demarcación determinada. En este sentido, dicha actividad implica practicar, según las atribuciones de tales autoridades, las diligencias necesarias para comprobar el delito y descubrir al delincuente, así como poder reconocer y o identificar todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, ¿no?, para poder a disposición de la autoridad judicial. Es necesario recabar todos los elementos probatorios para que no haya vacíos y después no vaya a caerse todo un proceso penal en la última instancia, que es la instancia a nivel sala penal, y que prácticamente por falta de elementos probatorios se caen, ¿no?, justamente por no haber sido meticulosos en la investigación, por basarse en la famosa inteligencia policial que al final no sirve de nada. Por eso es diferente la inteligencia con la criminalística, que es lo que estamos metiéndole fuerza en este diplomado. Veamos la importancia de la investigación criminal. Aquí hay que tener en cuenta que antiguamente existía el derecho penal procesal inquisitivo, ¿no? Aquí estos tiempos ya quedaron atrás, pues en el actual modelo procesal penal cobra mucha relevancia el acopio probatorio necesario para incriminar judicialmente a una persona, vale decir, la investigación criminal con sus métodos y procedimientos enmarcados en la normativa procesal penal conocido como el Código Procesal Penal actual. Actualmente cobra vigencia la importancia de la investigación criminal, pues en el marco del proceso penal acusatorio, la investigación criminal se materializa cuando desde un marco de legalidad y conforme a las reglas procesales se han realizado una serie de diligencias y actuaciones a lo largo de una etapa de investigación orientadas a la acumulación de un conjunto de información que puede servir para determinar, conforme a derecho, si es posible someter a una persona determinada, puede ser un imputado, un acusado, a un juicio. Este es el método de la investigación del delito. Acá lo que les he dicho ya está en este cuadrito, que
voy a compartirlo con todos ustedes, como hemos visto al comienzo del curso, ¿ya? Este curso está dividido en dos fases, ¿ya? La primera fase es la que están ustedes siguiendo mi clase, y la segunda fase es la que ustedes van a explorar este material que les estoy dando, ¿no? Tenemos desde la fase preliminar, la fase de planeamiento, la fase ejecutiva y la fase final. Ustedes están viendo, por ejemplo, un robo, una violación, la comprobación del hecho, la comunicación al Ministerio Público, las llamadas telefónicas, la denuncia, la transcripción, la verificación, todos estos temas, las diligencias preliminares, la llegada de la protección de la escena del crimen, la perennización de la escena del delito. Por ejemplo, la perennización, ¿qué significa? Tomar fotos, tomar videos, hacer croquis. La fase de planeamiento, tenemos la hipótesis central, las hipótesis secundarias, los antecedentes policiales, antecedentes penales, información que se recaba sobre la víctima, la inspección en la escena del crimen. En la fase ejecutiva tenemos un análisis que se hace, un razonamiento lógico, los informes, las manifestaciones, las actas, ¿no? Las verificaciones, los informes médicos, todo esto, ¿ya? Yo estoy compartiéndolo con ustedes para que lo vean en la segunda etapa, que me parece que es la sincrónica, ¿no? Que fue lo que justamente le hizo mención a ustedes la señorita Julka, y al igual que el libro que también ya he compartido con todos ustedes. A ver, un momentito. Así que esto le dejo para que ustedes lo puedan. Y esto concluye con la detección preliminar, el levantamiento del secreto de las comunicaciones y todas las medidas que el Poder Judicial, a solicitud del Ministerio Público, las medidas limitativas de derecho, hacen en base a la persona que es detenida, a mérito finalmente del informe policial, ¿no? Vamos a ver ahora estos procedimientos de investigación criminal. Estos son casos prácticos, son casuísticas. Por ejemplo, para la primera fase de conocimiento y comprobación de la información obtenida, tenemos una dirección, ¿no? Que el personal policial va y hace las averiguaciones, la comprobación, verificación y diligencias preliminares, ¿no? La intervención, detención y captura, de acuerdo a, este es un hecho X, ¿no? Este es un local donde hacían material pirata, que no estaba autorizado, la sustentación de la prueba, todo esto era falsificado, el material incautado, producto de la intervención, ¿no? Todo eso son documentos falsificados. Y hay diferentes casos, ¿no? Esto ya lo voy a dejar a todos ustedes, como lo voy a dejar en el grupo WhatsApp, esta lámina del día de hoy, ¿ya? Y vamos a terminar las clases de hoy, pero antes de esto, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Señorita Angie Esquivel, ¿alguna pregunta? Señorita Cleidy Justina Basilio. Bueno, vamos a poner un video, ¿ya? Sobre que nuestros hermanos colombianos, ¿ya? Nuestros hermanos colombianos han hecho sobre la investigación criminal de una manera bastante didáctica
y ahí también van a haber temas de criminalística y van a ser muy importantes para que ustedes lo puedan ver. Tanto este video como el material del día de hoy voy a compartirlo en el grupo, ya en el grupo WhatsApp, para que ustedes, al igual que el libro, que también el libro de mi autoría que sirve como material de consulta, ustedes pueden verlo y en la etapa asincrónica de este curso, ya ustedes pueden ahí ir desarrollando y ir investigando más a fondo sobre los temas tratados. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Ninguna? ¿Están viendo lo que está en pantalla? Sí, doctor. Muy bien, esto prácticamente es un resumen de todo lo que hemos tratado, pero esto está en base a nuestros amigos de la Universidad de Rosario, de la hermana República de Colombia. Ya, eso también se va a compartir en el grupo WhatsApp. Me dicen si lo escuchan, por favor, ¿ya? Okay. Bienvenidos al módulo de investigación. ¿Sí escucharon? ¿No se escucha? A ver, a ver. Ah, ya sí. Sí se escucha. Sí se Se escucha, escucha, doctor. ¿no? Sí, Sí, doctor. se escucha, sí se escucha. Ya, lo estoy poniendo, ya, y por favor pongan atención a este video que es muy importante, ¿ya? Bienvenidos al módulo de investigación criminal del curso de Derecho Procesal Penal de la Universidad del Rosario. Como punto de partida, definiremos la investigación criminal como una actividad que tiene el propósito fundamental de determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el delito, así como la identidad y la ubicación de los autores y partícipes. Se trata de una actividad ejecutada principalmente por el Estado mediante los organismos de persecución penal y específicamente a través de la Fiscalía General de la Nación y los organismos que cumplen funciones de policía judicial de manera permanente. Sin embargo, los particulares también llevan a cabo investigación criminal en diferentes casos. Por ejemplo, las compañías aseguradoras hacen frecuentemente investigación criminal para descubrir aquellos casos en los cuales hay fraude en la reclamación del seguro. Las entidades financieras también pueden contratar los servicios de investigadores criminales cuando saben o sospechan que han sido víctimas de un delito. Y muchas otras empresas acuden también a este tipo de investigaciones para determinar si sus directores, sus administradores o sus funcionarios de algún nivel han incurrido en conductas contrarias a la ley. La investigación criminal se apoya principalmente en la criminalística, que es una disciplina conformada por todo el conjunto de conocimientos y técnicas especiales que se aplican a la investigación de un delito en particular con miras a su judicialización. Es importante en este punto diferenciar la criminalística de la criminología. En cuanto esta última no investiga el delito por su naturaleza propiamente jurídica, en el sentido de que se trata de un comportamiento que es penalmente relevante y debe ser perseguido, sino que la criminología se ocupa del delito como un fenómeno social. La criminología se apoya en teorías prestadas principalmente
de la sociología y la antropología, con el propósito de entender el delito desde su punto de vista político, económico, histórico, axiológico, etc. La investigación criminal ha tenido una interesante evolución. Desde los tiempos de Roma, siempre ha sido necesario llevar a cabo algún tipo de indagación para poder administrar justicia y sancionar a los culpables. Sin embargo, solo hasta hace aproximadamente un siglo, la investigación criminal empezó a tomar forma y a organizarse de manera metódica. En efecto, cuando se habla de un investigador criminal, la mayoría de las personas trae a su mente el recuerdo del personaje de Sherlock Holmes, el protagonista de las novelas policíacas de Sir Arthur Conan Doyle. Ese paradigma de investigador criminal perduró muchos años y se pensaba en aquel entonces que el éxito de la investigación criminal dependía por completo de las habilidades y competencias del investigador. Por eso, las autoridades y los organismos de investigación necesitaban entonces reclutar investigadores intuitivos, sagaces, instintivos, con una capacidad de observación y de deducción casi sobrenaturales. En la década de los 20 a los 30 del siglo pasado, esta visión de la investigación criminal cambió radicalmente. Hacia 1920 y 1925, el gobierno de los Estados Unidos se enfrentó por primera vez en su historia a una auténtica organización criminal, el entonces llamado Sindicato del Crimen, que surgió durante la época de la Prohibición, también conocida como la Ley Seca. Aparecieron en aquel entonces los llamados gángsters, algunos de los cuales lograron una fama que perdura hasta nuestros días. Es el caso de Al Capone, Lucky Luciano, Meyer Lansky, Frank Costello y otros tantos que han sido inmortalizados por Hollywood. La respuesta del gobierno federal a esa amenaza a la seguridad de los ciudadanos fue fortalecer su aparato de investigación criminal, y de esa tarea fue encargado John Edgar Hoover. Él fue el fundador y primer director del Federal Bureau of Investigation, conocido en nuestro medio como FBI. El mérito de Hoover fue haber conformado un cuerpo de policía científica en el cual el éxito de la investigación no dependía de las habilidades y competencias individuales de sus funcionarios, sino del rigor y la disciplina en la aplicación del método. Desde entonces, la investigación criminal se ha transformado en una actividad altamente tecnificada, con un altísimo componente de rigor científico, en la que el éxito, en esencia, es cuestión de método. En efecto, la investigación criminal moderna toma prestados de las ciencias duras, como la biología, la química o la física, el método de investigación científico, y lo adapta a su quehacer para asegurar el éxito. De esa manera, el método básico de investigación criminal está compuesto fundamentalmente por 6 etapas o fases, cada una de ellas inspirada o basada en una de las 6 etapas del método científico básico tradicional. La primera etapa es la observación. Al igual que el científico observa la naturaleza para descubrir el problema que será objeto de investigación, el investigador criminal debe observar la realidad que tiene ante sus ojos para determinar si está o no en presencia de un delito que deba ser investigado. En su forma más ortodoxa, la fase o etapa de observación tiene lugar al momento de inspeccionar la escena del delito. Allí, el investigador debe observar en realidad la escena y no solo mirarla. Es decir, no basta con aprender visualmente la escena, sino que el investigador debe activar todos sus sentidos
para tratar de entender qué fue lo que pasó. El olfato, el gusto, el tacto, todos estos son importantes y juegan un rol crucial en la inspección de la escena del delito. La siguiente etapa es la normalmente busca un vacío en el conocimiento o una falla en las teorías predominantes para investigar y producir un avance científico. El investigador criminal toda la información recolectada en el proceso de observación y debe determinar si existe la probabilidad de que esto va a ser investigado y perseguido penalmente. En caso de concluir que sí está en presencia de un delito, el investigador pasa a la etapa 3, construir una hipótesis de investigación. Al igual que el científico, el investigador criminal debe construir un relato o narración hipotética acerca de la manera en que él supone o infiere que tal vez pudo haber ocurrido el delito. A ese relato se le conoce como hipótesis, la cual es determinante para el éxito de la investigación. El buen investigador se conoce por la calidad de sus hipótesis, pues ellas se nutren de su conocimiento y su experiencia. Estas hipótesis deben construirse a partir de un análisis comparativo entre los hechos conocidos y los verbos rectores de los tipos penales que el investigador cree que pudieron haberse consumado. El investigador debe llevar a cabo el ejercicio de adecuación típica en abstracto para saber cuál es el delito específico que va a investigar. Después de confrontar los hechos conocidos con los verbos rectores de los tipos penales cuya descripción se asemeja a lo que ocurrió, el investigador debe identificar el tipo o tipo que mejor se adecúan a los hechos conocidos. A continuación, el investigador debe revisar uno a uno los elementos básico-estructurales del tipo penal para verificar frente a cuáles de ellos ya tienen
Buenas, me dicen que el video se ha parado un ratito, por favor, voy a hacer una corrección. Más o menos, ¿en qué minuto se ha detenido, por favor? Se quedó en el... ¿cómo es? ¿En qué parte se ha quedado, por favor, el video? Salió una propaganda de que cursos especializados, dice doctor, ahí se paralizó. En el Ah, operativo. 9, ya, en el minuto 9. Voy a poner en el 9, ya un momentito. Qué raro. Porque ese video es original, o sea, no es de YouTube, es mío. Ya, Sí, Entre los hechos conocidos y los verbos ¿están rectores viéndolo? de los tipos penales que el Sí, investigador doctor, sí. cree que Ya, pudieron ahora haberse sí, está consumado. en el minuto 9, ¿ah? El investigador debe llevar a cabo el ejercicio de adecuación típica en los hechos conocidos Ahí le dejo, ¿ya? de sus hipótesis, pues ellas se nutren de su conocimiento y su experiencia. Estas hipótesis deben construirse a partir de un análisis comparativo entre los hechos conocidos y los verbos rectores de los tipos penales que el investigador cree que pudieron haberse consumado. El investigador debe llevar a cabo el ejercicio de adecuación típica en abstracto para saber cuál es el delito específico que va a investigar. Después de confrontar o comparar los hechos conocidos con los verbos rectores de los tipos penales cuya descripción se asemeja a lo que ocurrió, el investigador debe identificar el tipo o tipo que mejor se adecúan a los hechos conocidos. A continuación, el investigador debe revisar uno a uno los elementos básico-estructurales del tipo penal para verificar frente a cuáles de ellos ya tiene certeza y frente a cuáles de ellos no. Estos elementos básico-estructurales del delito, sobre los cuales el investigador no tiene certeza, reciben el nombre de variables de la hipótesis. Y se llaman variables porque el investigador no sabe si al final del camino logrará tener certeza de ellos. Y tampoco sabe si logrará conseguir las evidencias físicas que demuestren la perfecta adecuación típica de los hechos al delito investigado. La identificación de las variables de la hipótesis es esencial, porque la investigación se centrará principalmente en la búsqueda de la evidencia necesaria para cerciorarse de ellas. La construcción de las hipótesis y la identificación de las variables le permite al investigador criminal, al igual que al científico, planear su investigación. La investigación está basada en las hipótesis y las variables que orientan el plan de investigación. A este también se le conoce como programa metodológico, y en él se incluyen todas las actividades de investigación que deben llevarse a cabo para confirmar o descartar cada una de las hipótesis planteadas. Cada hipótesis da lugar a una línea de investigación y por consiguiente a un programa metodológico propio. El asunto es que el buen investigador debe procurar economizar tiempo, esfuerzo y recursos, combinando los planes de investigación en uno solo
que permita optimizar el tiempo y los recursos invertidos en la investigación. Por eso, el investigador criminal moderno no es solo un riguroso científico, sino también un auténtico gerente, un manager de proyectos. Al elaborar el programa metodológico, el investigador debe saber que en esencia hay al menos dos grandes clases de actos de investigación. Tenemos por un lado los actos de investigación de campo y por otro tenemos los actos de investigación de laboratorio. Los primeros, es decir, los actos de investigación de campo, son aquellos que no requieren conocimientos científicos especializados, aunque sí habilidades y competencias en el manejo de ciertas técnicas de investigación criminal. Entre este tipo de actos de investigación tenemos, por ejemplo, los seguimientos, la infiltración en organizaciones criminales, la búsqueda selectiva en bases de datos, las labores de vecindarios para identificar y ubicar testigos o informantes, etc. La finalidad específica de los actos de investigación de campo es la identificación, ubicación, recolección, embalaje, transporte y custodia de elementos materiales de prueba. Los actos de investigación de laboratorio, por otro lado, y a diferencia de los anteriores, sí requieren conocimientos científicos especialmente aplicables a la investigación del delito. Aquellos conocimientos científicos aplicados a la investigación de un delito se denominan especialmente ciencias forenses. Por ejemplo, la medicina legal, la psiquiatría forense, la auditoría forense, la informática forense, entre otros, son ejemplos de ciencias forenses. El objeto del investigador de laboratorio es analizar la evidencia para hacerla hablar. ¿La evidencia contiene información relevante sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el delito? Y la labor del investigador forense es aplicar sus conocimientos científicos para extraer esa información y revelarla. De esa manera, la evidencia logra hablar, es decir, logra decirnos qué fue lo que pasó, cómo pasó, dónde pasó, cuándo pasó o incluso quién lo hizo. Y es sumamente importante entender que los investigadores que recogen evidencias están en el camino de construir una teoría sustancialmente sostenida para presentarle al juez. En esa medida, los investigadores no recogen pruebas. Lo que los investigadores recogen son evidencias. En efecto, evidencias son aquellos elementos materiales que contienen información sobre circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el delito. Sin embargo, para que esa evidencia pueda ser tenida en cuenta por el juez, debe ser transformada en un medio de prueba. El proceso de transformación de la evidencia en medio de prueba se conoce como judicialización de la prueba. Y esto tiene lugar cuando la evidencia se introduce al debate en el juicio oral. La manera en que esa judicialización tiene lugar en los sistemas de juzgamiento adversarial y oral, como el colombiano, es a través del interrogatorio cruzado de testigos. De manera que para judicializar una evidencia y transformarla en medio de prueba, se requiere tener un testigo que la autentique y la introduzca al debate. Ahora bien, Aquí en el Perú el eso juez, se conoce como cadena de al momento custodia. de decidir, solo puede tener en cuenta los medios de prueba legalmente introducidos en el juicio oral. La valoración de esos medios de prueba lleva al juez a formarse una idea o representación mental acerca de la forma en que ocurrió el delito.
Esa idea o representación mental es lo que se conoce como prueba. Por eso, reconocidos procesalistas como Fray Marino de Malatesta han sostenido desde hace muchos siglos que la prueba no está en el expediente, sino en la cabeza del juez. Una vez ejecutado el programa metodológico, el investigador criminal debe evaluar la información y las evidencias recolectadas, de la misma manera que el investigador científico evalúa los resultados de las pruebas y experimentos de laboratorio llevados a cabo. Acá, el ejercicio del investigador es valorar, tanto individualmente como en su conjunto, la información y las evidencias recolectadas. Además, debe evaluar su confiabilidad, su legalidad, su conducencia, pertinencia y utilidad, para determinar si esas evidencias tienen la vocación de convertirse algún día en medio de prueba. Finalmente, así como el investigador científico convierte sus resultados en una teoría científica, el investigador criminal debe construir una teoría del caso a partir de la información y las evidencias recolectadas. Este ejercicio es muy similar a la armada de un rompecabezas. El investigador debe poner cada pieza en su lugar hasta construir una imagen del delito que sea creíble y confiable. Esa imagen mental del delito es la base de una posible acusación o quizás el marco de las negociaciones con los responsables. Esperamos que esta presentación general de la teoría básica de la investigación criminal haya sido de utilidad y los invitamos a seguir viendo los demás videos del curso. Bueno, espero que les haya servido ese video, bastante ilustrativo. Bueno, espero que les haya servido este video bastante ilustrativo sobre investigación criminal que nuestros hermanos colombianos han compartido con todos nosotros, ¿ya? Y que nos va a ilustrar y va a complementar lo que les he dictado el día de hoy en esta clase sobre investigación criminal y los procedimientos propios de investigación criminal, siguiendo la metodología de esta disciplina que también apoya para la lucha contra el crimen organizado. ¿Alguna pregunta final, por favor? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Todo claro? Evelyn Medina Ordinola. Muy bien. Este material, al igual que el libro de mi autoría, lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp del doctor Carlos Julca y de la doctora Janet Velarde. ¿Ya? Es el grupo WhatsApp de la Escuela Integral de Formación Profesional. ¿Ya? Así que, entonces, solamente me queda despedirme de ustedes, ¿ya? Y con bastante vocación patriótica, solamente un arriba Perú, ¿ya? Y con bastante fe. A cuidarse. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Arriba, Gracias por la gracias, exposición. doctor. A ustedes, muchas gracias por su paciencia. Gracias, doctor. Muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias, doctor. Nos estamos viendo la próxima semana. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Con permiso.